Hola, buenos días. Buenos días y estamos un día más en Reflexiones de la Dosis. Un día más que damos gracias por un día más de gracia. Hoy contaremos una historia. Contaremos la historia de Pedro, ese chico que se encontraba en un aula escribiendo, haciendo las labores de cada día. Se encontraba en el turno de español literatura cuando la maestra se encontraba realizando un dictado. Y la maestra, en aquel dictado que hablaba sobre uno de los hechos correspondientes a la Edad Media, eh, y narraba mientras que los estudiantes escribían para posteriormente, al terminar, recoger todos los exámenes y controlar y evaluar lo que era la ortografía, la caligrafía. En esa parte se encontraban del programa de clases. Entonces Pedro se encontraba escribiendo todo lo que la maestra dictaba. Al terminar de escribir en la primera hoja, todos los demás estudiantes pasan a la segunda y continúan escribiendo. Pero hay algo peculiar en Pedro. Pedro, lejos de pasar de hoja, empezó a escribir nuevamente encima de lo que ya había escrito. Al darse cuenta, la maestra de lo que estaba haciendo Pedro le pregunta: ¿qué haces? Él responde: pues estoy escribiendo lo que usted está dictando, maestra. Sí, pero es que debes pasar la hoja, debes comenzar a escribir en una hoja limpia. Eh, Pedro se queda así, observando, y ve que todos lo miran y se queda sin respuesta. La maestra le dice: no puedes escribir ahí, porque escribiendo sobre lo que ya habías escrito, lo que haces es una chapucería. No está bien escribir así. Necesitas pasar de hoja y comenzar a escribir en la otra hoja. Dale, te ayudo, esperaré por ti. Quita esto, comenzaré el dictado para que entonces puedas hacerlo en la otra hoja. Y a la hora de revisarte, poder evaluarte en base a lo que has escrito, porque ahí, en esa hoja que ya tienes, no voy a comprender nada. ¿A dónde vamos con esta historia y qué tiene que ver esto con la reflexión del día de hoy? Hace días hablamos sobre las cosas que a veces nos imaginamos en nuestra mente, sobre la mente como terreno del enemigo cuando se encuentra vacía, sobre ese campo de batalla y sobre lo que ocurre cuando empezamos a idear cosas y a preocuparnos por cosas que muchas veces, el 80% de las veces, nunca pasa, o que cuando pasa no hacemos nada con preocuparnos antes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ideamos películas, situaciones, cosas que realmente ni al caso a veces en ocasiones, pero nos volvemos por un momento esos productores de cine donde armamos toda una obra de teatro. ¿Y qué es esto? Esto es sobreescribir sobre el propósito, sobre el destino que Dios tiene marcado para ti. Porque los pensamientos de Dios con cada uno de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Porque sí, en el mundo tendremos aflicciones, pero Él nos manda a confiar porque Él ha vencido al mundo, porque Él venció la muerte, porque Él entregó el Espíritu en la cruz y porque a pesar de las situaciones, casi siempre hay soluciones. ¿O acaso, no sé, en los 20, 18, 25, 30, 40, 50, 60 años que tienes de vida, no te has enfrentado a disímiles situaciones y casi siempre has ido saliendo de cada una de ellas en su momento, en su tiempo? Entonces, a veces yo creo que sobreescribir en el guión de Dios es hacer una chapucería. Debemos confiar más, debemos tener más fe, debemos pensar más positivamente y menos negativamente. Debemos creer que pase lo que pase, todo va a estar bien, porque nuestro destino no está en manos de cualquier guionista, de cualquier productor. Nuestro destino, nuestra vida está en manos del Creador, de aquel que conoce la obra, que conoce el principio y que conoce el final, de aquel que lo es todo. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.